Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Francisco Tudela, exministro de Relaciones Exteriores y profesor de Derecho Internacional Público en diversas universidades nacionales y del extranjero. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, encantado de estar acá. Bueno, el presidente de la República, por mandato de la Constitución, es quien dirige la política exterior. ¿Esto siempre es así? Bueno, digamos que la Constitución lo que establece es que la dirección de la política exterior está en el Poder Ejecutivo. El sentido del artículo 118 es naturalmente que quien va a dar las pautas para esa política exterior es el presidente de la República. También en lo que se refiere a las relaciones diplomáticas, al nombramiento de embajadores, a recibir embajadores, a recibir cónsules, a autorizar el establecimiento de consulados. En fin, el presidente de la República legisla, cae dentro de la competencia del Poder Ejecutivo sobre todas esas materias. Ahora, la conducción del día a día de la política exterior, dice el artículo 118, política exterior y relaciones internacionales. La política exterior, me imagino que para el constituyente debió haber sido los temas netamente de afiliación ideológica, de pertenencia a organizaciones internacionales, a grupos de estados, etc. Y las relaciones internacionales es como concepto tan vasto que abarca todo. Esto es la política cultural, comercial, en fin, todo tipo de, todas las actividades con las cuales un Estado se proyecta hacia el exterior. Naturalmente, quien tiene la competencia de eso es el Poder Ejecutivo. Y entonces el presidente de la República, para ejercer esta competencia, nombra ministros. Y en el caso de la política exterior y las relaciones internacionales, nombra al ministro de Relaciones Internacionales, que es el ministro de Relaciones Exteriores en el Perú. ¿Es posible que pueda existir una sola, o en todo caso, una política exterior de Estado que esté por encima de los gobiernos? Es indispensable. Hay líneas maestras de la política exterior peruana que han sido indispensables. Por ejemplo, cuando terminó la Guerra del Pacífico, las fronteras del Perú no estaban definidas. Despertamos de la amarga experiencia de la Guerra del Pacífico y no teníamos ni un solo tratado de límites con ninguno de nuestros vecinos. Y entonces, a lo largo de más de un siglo, ha sido política de Estado del Perú ir cerrando las fronteras, ir celebrando tratados de límites, ir dotando al país de una epidermis resistente. Ese es un caso de política de Estado. Otro caso de política de Estado es el apego al sistema panamericano, por una razón de fondo. En 1917, cuando el presidente Wilson de los Estados Unidos planteó el concepto de la autodeterminación de los pueblos, nosotros todavía estábamos despojados de las provincias cautivas de Tacna y Arica. De acuerdo al Tratado de Ancón, debió haberse celebrado un plebiscito para que la población de las provincias decida sobre su futuro. Chile no las tenía en soberanía, sino solo en posesión, dice el Tratado de Ancón. Y entonces, en el año 17, el Perú se adhiere al panamericanismo para poder acogerse a las tesis con las cuales el presidente Wilson ingresa a la Primera Guerra Mundial. Una de esas tesis esencial que lleva a la creación de Checoslovaquia, de Hungría, de los países árabes, es la autodeterminación de los pueblos. Y entonces el Perú no ha basado nunca su política exterior en ningún otro concepto que no sea el absoluto respeto a los tratados por un lado
y por el otro lado la conciencia de que al pertenecer al sistema panamericano forma parte de un mundo nuevo, que no resuelve sus problemas como los resolvía el viejo mundo. Esto es a través de guerras, anexiones y conquistas. Y entonces es política de Estado del Perú sostener el sistema panamericano. Es de enorme importancia, es una cosa que hacemos desde principios del siglo XX de manera constante. ¿Para qué? Para poder tener nuestras fronteras seguras. En este siglo que nos encuentra como un país con un desarrollo capitalista sostenido, en un país que ya tendríamos 3 sucesiones democráticas, ¿cuáles son las líneas maestras en el concepto de usted como académico, como investigador en estos temas, que deberían guiar nuestra política exterior? Bueno, yo creo que nosotros somos una república que garantiza en su constitución un conjunto de libertades. Nosotros no podemos tener una política exterior que sea contradictoria con los fundamentos de nuestra política interior. Esto es, el Perú no puede apoyar a gobiernos militares, no puede, en fin, el Perú está obligado en su política externa por las mismas normas que rigen su política interior. En segundo lugar, así como el Perú reclama para sí mismo la independencia y la soberanía, que no son lo mismo, la soberanía es el poder de mando interno y la independencia es que ningún otro Estado pueda interferir con el poder de mando interno que tienen los poderes del Estado, implica que uno va a respetar lo mismo hacia el exterior. Por más globalización e integración económica que exista, yo creo que es esencial para la política exterior peruana no perder de vista estos 2 puntos. Independencia, esto es que nadie interfiera con nuestros asuntos internos, y soberanía, que es tener el mando legal sobre la totalidad de nuestros asuntos internos. ¿Y en materia de derechos humanos? En materia de derechos humanos es así, porque la Constitución Política del Estado establece que el presidente requiere la aprobación del Congreso para la firma de los tratados de derechos humanos, no solamente los de derechos humanos, también los de defensa, los de compromisos financieros del Estado, en fin. Estos tratados de alguna manera extienden o modifican la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, cuando se suscribe un tratado de derechos humanos X, Y o Z, puede ser que algunos de los derechos contemplados en ese tratado sean derechos que no están contemplados en nuestra Constitución. Por lo tanto, requiere ese tratado una aprobación por parte del Congreso. El presidente firma el tratado. Esto es, o rubrica el tratado o se adhiere a él, dependiendo de que lo haga cuando el tratado se inicia o cuando el tratado ya tiene un tiempo de existencia. Y hecho ese acto del Ejecutivo, ese tratado tiene que ir al Poder Legislativo. Esto es, el Congreso tiene que proceder a aprobarlo. Si es que hay una modificación en materia constitucional, entonces, naturalmente, el Congreso tiene que aprobar ese tratado de la misma manera como aprobaría una modificación de la Constitución. Y ese tratado, entonces, adquiere el rango de norma constitucional. Este punto es objeto de gran debate entre los tratadistas, ¿no? Y el debate está centrado esencialmente en si la norma, inclusive el tratado, debe estar subordinado a la Constitución o deviene automáticamente en norma constitucional. La tesis seguida por el legislador peruano daría la impresión que sería la de la conversión automática en norma constitucional. Sin embargo, la Constitución, dentro de su articulado, establece que la Constitución es la norma máxima del Estado y que el derecho está subordinado a ella. Y entonces, naturalmente, hay 2 vertientes de interpretación.
Y justamente ya este tema de los tratados yo creo que lo vamos a ver en un programa especialmente dedicado para eso. De acuerdo. Doctor, muchas gracias por haber venido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Es una muy buena iniciativa la que ustedes tienen acá en este programa respecto a los derechos ciudadanos y en el fondo a conocer toda la estructura del Estado. Muy bien, muchas gracias. Muchas bueno, gracias. amigos, después de la pausa continuaremos con una entrevista con el doctor Martín Belaúnde Moreira. Regresamos después del corte.